Muy buenas y bienvenidos a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las transformaciones más alucinantes de la historia. El paso de un mundo medieval que giraba en torno a la fe a nuestro mundo moderno que se construyó sobre la razón y la ciencia. Así que, ¡empezamos! Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo se vino abajo todo un mundo para que naciera el nuestro? Porque, ojo, esto no pasó de un día para otro. Fue una cadena bueno, de auténticas revoluciones en el pensamiento, en la fe y en la ciencia que desmontaron pieza a pieza una visión del mundo que había durado 1000 años. Fijaos un momento en esta tabla. El contraste es brutal. Pasamos de una visión del mundo teocéntrica, con Dios en el centro de absolutamente todo, a una antropocéntrica, centrada en el ser humano. Del feudalismo a las monarquías que centralizan el poder, y de una ciencia que era una simple sirvienta de la teología a una ciencia basada en la observación. Pero quizá el cambio más gordo es este último, la idea de que podemos entender el mundo por nosotros mismos, sin que nadie nos lo cuente. Un cambio de paradigma total. Vale, pero a ver, para entender de verdad la que se lió, primero hay que entender qué es lo que había antes. Hay que ver cómo era ese mundo medieval que se vino abajo. Un mundo que, la verdad, se sostenía sobre un pilar. Uno solo, pero muy, muy fuerte. Y ese pilar era el teocentrismo. Esta idea lo era todo, lo empapaba absolutamente todo. La vida, pues era un mero trámite, un valle de lágrimas, como se decía, y lo importante, el objetivo, no estaba aquí, sino en el más allá. Dios era la respuesta a todas las preguntas y la justificación de todo el orden social. Y punto. Y claro, para sostener esto intelectualmente, tenían la escolástica. Ojo, que el objetivo de la escolástica no era descubrir nada nuevo, Para nada. Era, digamos, usar la lógica para comprender y justificar las verdades que ya estaban reveladas por la fe. La ciencia era, pues eso, un ayudante de la teología, nada más. ¿Y en lo político? ¿Qué teníamos? Pues el feudalismo. Imaginad una pirámide social de piedra, totalmente rígida. Nacías campesino, morías campesino. Nacías noble, morías noble. Tu lugar en el mundo no dependía de tu talento ni de tu esfuerzo, sino de tu apellido, de tu linaje. Un sistema súper estático, agrario y con el poder totalmente disperso. Pero de repente, allá por Italia, en el siglo XIV, algo empieza a moverse. Empiezan a aparecer las primeras grietas en esa estructura que parecía eterna. Arranca el Renacimiento. Y aquí está la bomba, el concepto que lo cambia todo. Nace el individuo, así con mayúsculas. De repente surge la idea de que una persona puede ascender en la sociedad por su talento, por su mérito, por su trabajo. Ya no se depende únicamente de la cuna, sino de los logros personales. Mirad esta frase de Leonardo da Vinci, es que es genial. Resume a la perfección este nuevo espíritu. La experiencia directa, la observación personal, se valora por encima del argumento de autoridad, por encima de los textos antiguos o de lo que decía la Iglesia. Es el individuo reclamando su derecho a conocer por sí mismo. Claro, este nuevo individuo no sale de la nada, no es un champiñón. Contaba con herramientas nuevas que le dieron un poder increíble. La imprenta de Gutenberg, que fue como el Internet de la época, difundiendo ideas a una velocidad de vértigo. La brújula, el astrolabio, que abrieron el mundo. Y, súper importante, el crecimiento de las ciudades y la banca, que crean una clase social nueva, la burguesía. Y su poder no venía de la tierra, como el de los nobles, sino del dinero, del comercio. Así que, resumiendo mucho, este es el cambio de chip fundamental, del teocentrismo al antropocentrismo. El ser humano pasa a ser el centro del universo. Se abandona la idea del mundo como un lugar de sufrimiento para abrazar un nuevo optimismo, una confianza brutal en la capacidad humana para dominar la naturaleza y progresar. Vale, el Renacimiento había puesto patas arriba el orden cultural y social, pero el siguiente golpe iba a ir directo a la línea de flotación del poder medieval, a la mismísima Iglesia. Todo arranca en 1517. Resulta que la Iglesia, para pagarse las obras de la Basílica de San Pedro, se pone a vender indulgencias, que era básicamente dame dinero y te perdono los pecados. Para un monje alemán, un tal Martín Lutero, esto fue ya el colmo. Así que se va a la Catedral de Wittenberg y Chas clava sus 95 tesis en la puerta. Él seguramente no lo sabía, pero acababa de encender la mecha de una revolución. La teología de Lutero se puede resumir en tres ideas clave. Sola gratia, la salvación no se consigue por méritos. Sola fide, la salvación no viene por las obras, sino por la fe. Y la más heavy de todas, la que lo dinamitó todo, sola escritura. La única autoridad es la Biblia, ni el Papa, ni los concilios, solo la palabra de Dios. Y aquí está la clave de todo.
Porque, a ver, si la única autoridad es la Biblia y cada creyente debe relacionarse directamente con ella, ¿para qué sirve la Iglesia como institución mediadora? Pues para nada. La Reforma protestante le quita a la Iglesia el monopolio de la interpretación y se lo entrega a la conciencia del individuo, un golpe devastador a su autoridad. A ver, recapitulemos. El mundo intelectual ha cambiado. El mundo religioso se ha partido en dos. Y ahora le tocaba el turno al propio cielo, al universo entero. La revolución científica iba a dar el golpe de gracia definitivo a esa vieja forma de ver el mundo. Durante milenios, la gente miraba al cielo y veía esto, el modelo geocéntrico. La Tierra, quietecita en el centro de todo, y a su alrededor, girando en esferas perfectas, de cristal, estaban el Sol, la Luna, los planetas. Era un universo superordenado, jerárquico y sobre todo hecho a nuestra medida. Éramos los protagonistas de la creación. Y de repente llega un polaco, Copérnico, y dice, oigan, que creo que nos hemos equivocado. Y propone esto, el heliocentrismo. El Sol está en el centro. ¿Y la Tierra? Pues la Tierra es un planeta más, dando vueltas como los demás. Esto no era un simple reajuste de mapas estelares, era una degradación cósmica. Dejábamos de ser el centro de la creación. Y como se ve aquí, esto no fue un zas en toda la boca y ya está. Fue una batalla de más de un siglo. Copérnico tuvo tanto miedo que publicó su libro justo antes de morir. Años después, Galileo, con su telescopio, fue el que aportó las pruebas, vio las lunas de Júpiter, las fases de Venus, cosas que no cuadraban con el modelo antiguo. Y al final llegó Newton y lo ató todo con un lazo matemático perfecto, sus leyes universales. Pero el cambio de verdad, el más profundo, fue de mentalidad. El universo de antes, el de Aristóteles, era como un ser vivo. Todo tenía un propósito, una finalidad. Las piedras caían porque su lugar natural era el centro del universo. El universo de Newton, en cambio, es una gran máquina, predecible, matemática, sin propósito. Las piedras no caen por un deseo, sino por una ley universal, la gravedad. Así que, después de estas 3 revoluciones, una detrás de otra, el mundo ya no podía ser el mismo. La autoridad de la tradición y de la Iglesia se había venido abajo y en su lugar surgió un nuevo pilar para el conocimiento. Hubo un filósofo, Auguste Comte, que lo resumió de una forma bastante clara en su Ley de los 3 estadios. Pero él era como la historia de cómo piensa la humanidad. Primero, la etapa teológica. Todo se explica con dioses y espíritus. Vamos, la Edad Media que hemos visto. Luego una etapa metafísica, donde se explica con ideas filosóficas abstractas. Y al final llega la nuestra, la etapa positiva, donde el único conocimiento que vale es el científico. La ambición de Comte era tremenda, quería llevar esto hasta el final. Su razonamiento era, a ver, si la ciencia puede descubrir las leyes que mueven los planetas, ¿por qué no va a poder descubrir las leyes que mueven a la sociedad? Su sueño era crear una física social para entender científicamente a los seres humanos y a partir de ahí organizar la sociedad de una forma racional y perfecta. Así nació la sociología. Y con esto llegamos al final de este viaje increíble. De un cosmos con propósito a una máquina regida por leyes, de la fe como autoridad a la razón y la observación como guías. Pero claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, la gran pregunta de la modernidad. Si la razón lo explica todo, ¿qué nos queda por descubrir?